Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Luis Casagrande y quiero dejarte una reflexión en este día que tiene por título Babel y el pasaje de la Escritura es Génesis capítulo 11 versículos 1 al 9. La historia de la Torre de Babel nos remonta al origen de los idiomas, pero si profundizamos más en la historia, esa torre refleja las intenciones del corazón del ser humano buscando hacer su propia historia lejos de Dios. La Torre de Babel es un reflejo del ser humano tratando de edificar su vida sin Dios. Esta torre refleja la rebeldía del hombre. ¿Por qué la rebeldía? Porque Génesis 9:1 nos refleja el plan de Dios y podemos ver que Dios le dijo al ser humano que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero Génesis 11:4 muestra que el ser humano diseñó su propio plan. Dijo, hagamos una ciudad y construyamos una torre que llegue al cielo. La rebeldía es un problema que está en el corazón del ser humano y que solamente podemos quitarla de nuestras vidas haciéndola morir en la cruz, entregándosela a Cristo cada día. La rebeldía es la raíz de todo pecado y nos lleva a desobedecer a Dios y alejarnos del plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esta torre también refleja la autosuficiencia humana buscando independizarse de Dios. Podemos ver que el ser humano había aprendido a hacer ladrillos y sabía cómo pegarlos, o sea, tenía capacidades y confió en sus capacidades y de alguna manera se dijo, ya no necesitamos a Dios, podemos llegar al cielo con nuestras fuerzas. Así que comenzaron a edificar una torre. Qué gran error es caer en la autosuficiencia, es confiar en nuestras fuerzas y sacar a Dios de nuestras vidas. Por eso es que esta torre también nos recuerda que el que edifica su vida sin Dios termina confundido y sin resultados. Cuando Dios vio lo que los seres humanos hacían, sabiendo que no iban a desistir, lo que Dios hizo es cambiarle el lenguaje, cambiarle el idioma y al no poder entenderse unos con otros, desistieron y la torre quedó abandonada. Muchas veces nos sentimos confundidos y nos preguntamos por qué no logro las cosas que me propongo, en qué estoy fallando. Y a veces el error es sacar a Dios de nuestros planes, es no tener presente al Señor en lo que nosotros edificamos. Entonces la pregunta que nace es ¿cómo edifico mi vida correctamente? Bueno, Jesús en Mateo 7, 24 al 29 nos da un consejo muy práctico. Dice que el hombre que escucha sus palabras y las pone por obra es semejante a aquel que edifica la casa sobre la roca y cuando vienen las tormentas la casa permanece firme porque está fundada sobre la roca. ¿Querés edificar tu vida correctamente? Edifica tu vida en el temor a Dios. Edifica tu vida en la palabra de Dios. Rendí tu voluntad, decís Señor, que sea tu voluntad sobre mi vida. Que tu vida siga el plan que Dios trazó para vos. También Jesús compara a aquel que escucha la palabra y no la pone por obra al que edifica sobre la arena. La edificación puede ser linda, puede ser grande, pero cuando viene la tormenta, esa edificación se derrumba. La Torre de Babel refleja la intención del ser humano de superar a Dios y de independizarse de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender en este tiempo a rendir nuestra voluntad como Jesús lo hizo, diciendo, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Que Dios te bendiga.